Abril de 1944. La península de Crimea cuelga sobre el Mar Negro como una trampa perfectamente diseñada por la geografía y empeorada por la vanidad de un solo hombre. Para los 230.000 soldados del 17º Ejército Alemán y sus aliados rumanos que aún respiran ese aire salino y polvoriento, la realidad estratégica es devastadora. Están rodeados por agua en 3 costados, conectados al resto del frente por 2 corredores terrestres miserablemente estrechos, el istmo de Perekop al norte y el puente de tierra de Chongar al noreste, y desconectados de cualquier posibilidad de refuerzo significativo desde que los soviéticos cerraron el cerco operativo en noviembre de 1943. No hay eufemismo que valga para describir esta situación. Crimea no es una posición defensiva, es una ratonera. Y el queso que mantiene a los alemanes dentro de ella no es de naturaleza táctica ni operativa, es ideológica. Hitler ha declarado la península una fortaleza inamovible, un punto fuerte en la jerga del Führerhauptquartier, y esa declaración tiene el peso de una condena a muerte para decenas de miles de hombres. Para comprender la magnitud del error que conduce al desastre de la primavera de 1944, es necesario retroceder varios meses y auditar la secuencia de decisiones que transformaron una retirada tácticamente posible en una catástrofe operativa irreversible. En el otoño de 1943, cuando el frente del río Dnieper comenzó a desintegrarse bajo la presión del segundo y tercer frente ucraniano, el 17º Ejército, bajo el mando del general Erwin Jaeneke, todavía tenía una ventana de evacuación. Las fuerzas alemanas y rumanas en la península podrían haberse retirado ordenadamente a través del estrecho de Kerch o hacia el norte a través de Perekop, integrándose en la línea defensiva que intentaba consolidarse en el arco del Dnieper. No ocurrió nada de eso. Hitler, con una obstinación que sus propios generales ya habían aprendido a temer más que a las divisiones acorazadas soviéticas, ordenó mantener Crimea a cualquier precio. Las razones que esgrimía eran en parte estratégicas y en parte delirantes. Crimea como palanca para mantener a Turquía neutral. Crimea como base de operaciones aéreas contra los campos petrolíferos de Ploiesti en Rumanía, si caía en manos soviéticas. Crimea como símbolo de la capacidad alemana para defender lo que había conquistado. Ninguno de estos argumentos sobrevive un análisis serio. Pero en octubre de 1943 tenían suficiente peso político dentro del sistema de mando alemán para paralizar cualquier alternativa racional. La situación se deterioró de forma acelerada entre noviembre de 1943 y febrero de 1944. El cuarto frente ucraniano bajo el mando del general Fyodor Tolbukin, uno de los comandantes soviéticos más metódicos y menos espectaculares pero enormemente efectivos de toda la guerra, comenzó a presionar sistemáticamente los 2 accesos terrestres a la península. En el norte, el istmo de Perekop, apenas 8 kilómetros de ancho en su punto más angosto, un corredor de sal y arcilla donde los alemanes habían construido una red de posiciones escalonadas denominada el muro turco por los elementos defensivos que aprovechaban una elevación histórica. Absorbió ataques repetidos que desgastaron tanto a los defensores como a los atacantes. En el este, la cabeza de puente de Kerch, que los soviéticos habían establecido con enormes pérdidas en diciembre de 1943, continuó existiendo a pesar de los contraataques del 5 Cuerpo de Ejército alemán, absorbiendo suministros y atención alemana de forma constante. El 17º Ejército estaba siendo sangrado lentamente, sin posibilidad de regenerar sus pérdidas, mientras el ejército soviético, al otro lado del istmo, se reforzaba,
Reorganizaba y acumulaba material con la implacable eficiencia industrial que la economía de guerra soviética había alcanzado para entonces. La caída de Odessa el 10 de abril de 1944 fue el clavo final en el ataúd estratégico del 17º Ejército. Con la tercera ciudad más importante del Mar Negro en manos del Segundo Frente Ucraniano, la ruta marítima de suministro alemana a Crimea quedó expuesta a una presión aérea y naval que la hacía prácticamente inviable a cualquier escala logística significativa. Los barcos que intentaban abastecer la guarnición de la península debían navegar desde puertos rumanos, fundamentalmente Constanza, a través de 250 kilómetros de agua controlada cada vez más eficazmente por la aviación naval soviética y los submarinos del flota del Mar Negro bajo el almirante Vladimirsky. Las pérdidas en el tráfico de convoyes se dispararon. La Wehrmacht en Crimea comenzó a racionar munición de artillería, a limitar el uso de combustible para vehículos blindados y a depender de suministros arrojados desde el aire que eran cuantitativamente ridículos frente a las necesidades reales de un ejército de más de 200.000 hombres enfrentando una ofensiva soviética preparada con meses de antelación. Jaeneke, que no era un comandante brillante, pero sí uno honesto sobre las realidades operativas, envió informe tras informe al Grupo de Ejércitos del Sur y al Oberkommando des Heeres, describiendo la situación con toda su crudeza. Sus peticiones de permiso para iniciar una evacuación escalonada fueron rechazadas o ignoradas sistemáticamente. Hitler seguía aferrado al fantasma de la fortaleza. El plan soviético para la reconquista de Crimea era un documento de precisión aplastante. Tolbukin y el mariscal Alexander Vasilevsky, coordinador de los frentes involucrados, diseñaron una operación de tenaza que atacaría simultáneamente desde el norte a través del istmo de Perekop y desde el este a través de la cabeza de puente de Kerch, impidiendo que el 17º Ejército pudiese concentrar sus reservas en ninguno de los dos ejes. El cuarto frente ucraniano aportaría la masa principal del esfuerzo desde el norte, mientras el Frente Independiente de Lituania, bajo el mando del general Andrei Yeremenko, presionaría desde la península de Kerch. En total, los soviéticos comprometieron en la operación a más de 470.000 tropas de combate, 2.500 carros de combate y cañones autopropulsados, más de 1.600 piezas de artillería de calibres variados desde 76 milímetros hasta los obuses de 203 milímetros de los regimientos de artillería de reserva del Stavka, y cerca de 1.500 aviones de combate operados por la 8ª Armada Aérea y la 4ª Armada Aérea. Frente a esto, el 17º Ejército disponía de 200.000 hombres aproximadamente, incluyendo las unidades rumanas del Tercero Ejército Rumano, cuya fiabilidad bajo presión nadie en el mando alemán evaluaba con optimismo. 225 carros de combate y cañones de asalto, y una cantidad de artillería y apoyo aéreo que era una fracción de la que había estado disponible incluso un año antes. La diferencia era de una naturaleza que hacía irrelevante cualquier ventaja táctica que la defensa pudiera ofrecer. La ofensiva comenzó el 8 de abril de 1944 con una preparación artillera de 2 horas sobre el istmo de Perekop, que los soldados alemanes supervivientes describieron décadas después como un apocalipsis de sonido y tierra. El 5º Cuerpo de Guardia del Ejército Rojo penetró las primeras posiciones alemanas en el muro turco en las horas iniciales del ataque, explotando la superioridad numérica absoluta para saturar la profundidad del sistema defensivo antes de que las reservas alemanas pudieran reaccionar. La 31ª División de Infantería Alemana, que sostenía el sector central del istmo,
Fue literalmente desintegrada como unidad operativa en el primer día de combates. Sus fragmentos se retiraron hacia el sur en desorden, arrastrando consigo el flujo ordenado de cualquier retirada táctica que el mando alemán hubiera podido contemplar. Al sur de la línea de Perekop, en la zona del lago Sivas, ese mar interior de aguas poco profundas y barro denso que los alemanes consideraban un obstáculo natural que protegía el flanco oriental del istmo, los soviéticos ejecutaron un cruce de ingeniería que bordeó lo extraordinario. El segundo cuerpo de guardia cruzó el Sivas en un sector donde el agua apenas llegaba a la cintura, pero el barro podía inmovilizar a un hombre hasta las rodillas, tendiendo pontones improvisados para el cruce de artillería ligera y estableciendo una cabeza de puente en la orilla sur que amenazó de inmediato el flanco del dispositivo defensivo alemán en el istmo. La simultaneidad del golpe de frente en Perekop y el cruce del Sivas destruyó la lógica defensiva alemana en el norte de la península en menos de 48 horas. En el este, la ofensiva de Yeremenko desde la cabeza de puente de Kerch comenzó el 11 de abril, manteniendo la presión sobre el quinto cuerpo de ejército alemán que había contenido ese sector durante meses. La 11ª División de Infantería Alemana y las unidades rumanas que cubrían el frente oriental no pudieron sostener la presión coordinada del ejército soviético en Kerch una vez que las noticias del colapso en Perekop comenzaron a circular. La desintegración no fue inmediata ni ordenada, pero fue ineluctable. El quinto cuerpo de ejército inició una retirada hacia el oeste que amenazaba con convertirse en fuga, empujando una masa de tropas desordenadas hacia el cuello de botella de las carreteras que convergían en Simferópol, la capital administrativa de la península. Las comunicaciones entre las dos alas del 17º Ejército comenzaron a degradarse de forma catastrófica. Jaeneke, viendo la situación en toda su desesperación, solicitó una vez más permiso para evacuar. Fue relevado del mando el 30 de abril de 1944 y reemplazado por el general Karl Allmendinger, un gesto que el propio Hitler probablemente entendía como simbólico, pero que no cambiaba ni un gramo de munición disponible ni un kilómetro de distancia entre el 17º Ejército y cualquier posibilidad de rescate. La lógica operativa de la situación era impermeable a los cambios de mando. Simferópol cayó el 13 de abril. Feodosía, el puerto en la costa oriental, fue evacuado antes de que los soviéticos lo alcanzaran. Las columnas de retirada alemana y rumana convergieron hacia el único destino que quedaba, Sebastopol. La ciudad, o más exactamente, el complejo de posiciones defensivas construidas en torno a la ciudad durante los 2 años de ocupación alemana, era el último reducto. Para los alemanes que llegaban en oleadas desordenadas desde el interior de la península, Sebastopol representaba algo muy diferente para distintos actores del drama. Para los soldados rasos era el lugar donde quizás habría barcos. Para el mando operativo era una posición que podría sostenerse lo suficiente para que la evacuación fuera políticamente autorizada desde Berlín. Para Hitler era todavía, incomprensiblemente, un punto fuerte que debía sostenerse indefinidamente. Esta disonancia entre la percepción del Führerhauptquartier y la realidad sobre el terreno iba a costarle la vida a miles de hombres en los días siguientes. Las defensas de Sebastopol en 1944 eran una inversión irónica de la situación de 1941 y 1942, cuando fue la guarnición soviética la que resistió durante 250 días el asalto del 11º Ejército de Erich von Manstein.
Los alemanes habían ocupado la ciudad en julio de 1942 y durante los 2 años siguientes habían construido un sistema defensivo que aprovechaba la geografía escarpada de la península de Heracles y las alturas circundantes. Había 3 líneas defensivas principales: búnkers de hormigón, campos de minas extensos, baterías de artillería costera. En teoría, la posición era formidable. En la práctica, los hombres que debían defenderla estaban exhaustos de la retirada, con munición limitada, sin esperanza de refuerzo y con una moral que los informes de inteligencia soviéticos de esos días describen, con la frialdad clínica del funcionario militar, como en proceso de colapso. Las unidades del Quinto Cuerpo de Ejército llegaron a los perímetros de Sebastopol en un estado que el propio Allmendinger describió en sus comunicaciones como grupos de combate y no divisiones. La 35ª División de Infantería contaba con menos de la mitad de su efectivo nominal. La 50 División de Infantería, que había soportado el peso de la defensa del sector norte en los primeros días del asalto a Perekop, era operativamente un fantasma. El asalto soviético a Sebastopol comenzó en serio el 7 de mayo de 1944, precedido por una preparación artillera y aérea que los observadores describieron como la más intensa del teatro del Mar Negro desde 1942. El Cuarto Frente Ucraniano atacó de forma coordinada en el arco que rodeaba la ciudad, con el esfuerzo principal dirigido hacia las alturas de Sapun, la cresta de roca caliza que domina la ciudad desde el este y cuya captura abriría el acceso a las bahías interiores y al puerto. La defensa alemana en Sapun fue tenaz por pocas horas. A media tarde del 7 de mayo, el segundo cuerpo de guardia soviético había tomado las posiciones principales en la cresta. El acceso a Sebastopol estaba abierto. El 8 de mayo, los soviéticos estaban combatiendo en las afueras de la ciudad. El 9 de mayo, Sebastopol cayó formalmente. Los restos del 17º Ejército, que no habían logrado evacuar o rendirse, se empujaron hacia el extremo suroeste de la península, hacia el cabo Chersoneso, un saliente rocoso con una pequeña playa donde la tierra termina y comienza el agua. Ahí, decenas de miles de soldados alemanes y rumanos esperaron durante días algo que nunca llegó en cantidad suficiente. La evacuación marítima, conocida en los registros alemanes bajo el nombre de Operación 60.000, fue un fracaso de proporciones que contienen toda la lógica del colapso. El nombre era una estimación optimista del número de hombres que podría evacuarse. Los medios disponibles, una flota de barcos de transporte, lanchas de desembarco, remolcadores y cualquier embarcación que pudiera ser enviada desde Constanza y los puertos rumanos, estaban sometidos a ataques aéreos y navales soviéticos constantes. La aviación del Mar Negro, con bases aéreas ya cercanas en la Crimea recién liberada, hundió o dañó seriamente varios de los barcos más grandes durante las travesías. Los que llegaron al cabo Chersoneso encontraron el caos de decenas de miles de hombres desesperados en una playa que tenía espacio para unos pocos centenares por viaje. La evacuación se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de mayo, rescatando entre 25.000 y 30.000 hombres, según las fuentes alemanas, una cifra que las fuentes soviéticas discuten. El resto, entre 65.000 y 70.000 hombres alemanes y rumanos, con variaciones significativas según la metodología de cómputo, cayó prisionero o murió en los combates finales alrededor del cabo. Fue la mayor derrota táctica alemana en el frente del Mar Negro y una de las más costosas del año 1944 en términos de efectivos perdidos como unidades organizadas. Lo que Crimea representa en la historia operativa de la Wehrmacht en el frente oriental no es simplemente una derrota más en una cadena de derrotas de 1944.
Es una demostración concentrada, casi didáctica, de la manera en que el sistema de mando alemán se había convertido en un mecanismo para multiplicar las consecuencias de los errores estratégicos en lugar de mitigarlos. El 17º Ejército podría haber sido evacuado en el otoño de 1943, cuando los accesos terrestres aún existían y la amenaza soviética no había alcanzado su masa crítica. No lo fue. Podría haber iniciado una retirada ordenada en febrero de 1944, cuando las líneas de comunicación marítimas aún funcionaban con cierta eficacia. No lo hizo. El paralelo con Stalingrado, otra guarnición condenada por la obsesión de Hitler con los puntos fuertes y la incapacidad del mando alemán para contradecirle con suficiente determinación, es inevitable y está justificado. Pero Crimea tiene una característica que lo distingue de Stalingrado. En la península había tiempo, había rutas, había una geografía que hacía la evacuación técnicamente posible durante semanas y meses antes de que la catástrofe se volviera irreversible. La diferencia entre Stalingrado y Crimea no es de oportunidad, sino de voluntad política para reconocer la realidad operativa. Esa voluntad no existió en el Führerhauptquartier y en su ausencia, 230.000 hombres pagaron el precio de la vanidad institucionalizada de un régimen que había confundido la obstinación con la firmeza y la negación de la realidad con la determinación de acero. La auditoría está completa. El balance es devastador.